El grupo nuestro, que está constituido por Alberto Jaramillo, Humberto Sánchez, Jorge Luis Puerta y yo, preparamos esta reunión que es la economía circular y la cuarta revolución industrial. Ante tanta situación negativa, con los paros, con la situación real que es tremenda, pues a veces no se ve como futuro. Entonces, nosotros creemos que hay muchas cosas del futuro y todo depende de la actitud que tenemos nosotros. El futuro es lo que construimos hoy. Entonces, a pesar de las dificultades, hemos encontrado cosas positivas, hemos puesto aquí cosas positivas y hoy que pues ninguno de nosotros es experto en economía circular, pero sí tenemos unas personas, hemos encontrado algunos videos muy interesantes sobre economía circular que nos pareció pues adecuado compartirlo con ustedes. En primer lugar, quiero compartir la introducción que la voy a hacer yo. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, economía circular y la cuarta revolución industrial. Este es un movimiento que empezó en Europa ya hace unos 8 años y también tenemos muchos ejemplos aquí en Latinoamérica que quisiéramos compartir con ustedes. Y para ver qué es, recordar un poco lo que es la cuarta revolución industrial, queremos empezar diciendo que en 1784, cuando se empezó a usar el primer telar mecánico, es cuando se origina la primera revolución industrial, que es la mecanización, máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización. La segunda revolución industrial empieza en 1870, que es ya la producción en masa, la electricidad, cadenas de montaje, y empieza con la cinta transportadora en un frigorífico de Estados Unidos. La tercera, en 1969, es la informática, el primer controlador lógico, que es la automatización, las tecnologías de la información y la comunicación. Y la cuarta, pues se dice que empezó en 2012, que es ya la digitalización, que es el Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas biofísicos y robótica. Y esta revolución industrial pues tiene todo lo que ver con el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica avanzada, ciberseguridad, big data, análisis de datos, realidad virtual y aumentada, sistemas avanzados de manufactura, fabricación digital y la combinación de los sistemas cibernéticos y físicos. Y por último, pues lo que dice que va a ser realmente revolucionario en la cuarta revolución industrial, que es la parte del blockchain. ¿Qué resultantes podrían llegar con la cuarta revolución industrial? Pues realmente no hay nada, no se puede predecir el futuro realmente, pero sí pueden suceder cosas como esta. Incremento o disminución de la desigualdad en los sapiens, superación del hambre, control o empeoramiento del medio ambiente en el planeta, inicio de una sociedad del ocio, conformación de una clase humana de inútiles, complicado, generación biológica de una clase superior de sapiens, disminución sustantiva del número de personas, ya que en el 2050 pues se calcula llegar a 10.000 millones de personas y con la robótica la producción se aumentará muchísimo, entonces no se necesitará tanta gente, entonces o una sociedad de ocio o disminución real del número de personas. Son todas cuestiones que podrían pasar. Y el otro componente que queríamos integrar nosotros acá es lo que las Naciones Unidas han identificado como los 7 retos que tiene la humanidad
para llegar a superar definitivamente la pobreza. En primer lugar, controlar el medio ambiente y que todos pues tengamos una vida realmente digna. Y vemos que los primeros son pues realmente tristes, que en, en un mundo tan rico, ¿sí?, haya tanta pobreza, en un mundo con tanta capacidad de producción de alimentos y que se desperdician, haya hambre. Entonces, pues eso es realmente difícil de aceptar, pero esa es la realidad. Y estos son los retos que pone las Naciones Unidas para el 2030, unos retos, unos objetivos que realmente los pusieron para el 2030 y son 205 países los que firmaron trabajar en estos acuerdos. Quisiera hoy decir esto, que es una frase de Hemingway que me pareció muy interesante. Hoy es solo un día de todos los días que serán, pero lo que pasará en todos los días que vendrán solo dependerá de lo que tú hagas hoy. Yo creo que sí, hay cosas muy negativas en el mundo actual, pero lo que pase realmente es lo que está pasando ahora, fue lo que se sembró hace años, y lo que pasará entonces será lo que sembremos nosotros hoy. Y nosotros como amigos de toda la vida, pues en estas reuniones hemos hablado estamos preocupados por la situación actual y lo que podemos hacer. Y está pues lo que habló Mauricio de la inequidad, lo que yo presenté sobre que las cosas están mejor de lo que pensamos. El hijo de Velasco, del gordo Velasco, Carlos Ignacio, nos habló de Cacao Hunters, una empresa que está trabajando en mucha conexión con los productores de cacao. Carolina, la hija de Alberto, nos habló del medio ambiente, la experiencia de Krebs and Waffles, la Amazonía, lo que nos habló Alfredo Ferro, y Amazonas también Martin von Hildebrand, y lo que entre todos hemos hablado de la encíclica Gaudium et Spes y las visiones de la realidad nacional. Entonces, como grupo, estamos preocupados y queremos trabajar con esto. Entonces, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. En primer lugar, Jorge Luis nos va a presentar hacer una presentación de los usos que se han hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio sobre el reciclaje de productos. Muy interesante. Luego, pues tenemos un empresario que todavía sigue trabajando, que es Humberto Sánchez, y nos va a hacer una presentación sobre economía circular. Y luego yo pasaré los dos videos, el erizo escéptico, que habla sobre economía circular, y un ejemplo concreto aquí en Latinoamérica de Petar Ostovich en Chile sobre economía circular. Entonces, dejaría ahora que Jorge Luis nos haga la presentación de lo que están haciendo en los Juegos Olímpicos de Tokio sobre el reciclaje. Perfecto, ¿se está viendo? Sí. Ya, perfecto. Bueno, lo primero que tengo que decir, bueno, primero, muy buenas tardes con todos. Me alegro que haya gente nueva, entre comillas, viéndonos y participando de esta reunión. Parece excelente. Lo segundo es agradecerle a Silvio, porque yo tuve justamente con todas las reuniones anteriores, como decía Silvio, la inquietud porque encontré a este señor, me pareció importantísimo compartir y no tuve mejor campo que en donde depositarlo que a través de Silvio. Silvio convocó a Alberto y a Humberto y entonces el equipo, el liderazgo lo ha tomado Silvio. Me alegro mucho por haber tenido esa idea de compartir con ellos. Entonces, rápidamente, para no entrar en conceptos y no enredarnos en mucha cosa complicada técnica,
creo que el ejemplo de Tokio 2020 nos da un ejemplo enorme de lo que queremos hablar y de lo que queremos tratar, porque pensamos que para el grupo en que estamos nosotros, esto puede ser ideas muy enriquecedoras. Entonces, Japón ha tomado como lema el no desperdiciemos, reutilicemos. Y algunos ejemplos. La Villa Olímpica ha sido construida básicamente con maderas especialmente sembradas hace más de 7, 8 años para estos Juegos Olímpicos, y cada uno de las prefecturas o de las divisiones geográficas de Japón fue aportando madera para que esta Villa Olímpica fuera construida. Luego de que termine los Juegos, la Villa Olímpica va a ser desarmada y todas estas piezas van a servir para generar construcciones nuevas. Otro segundo ejemplo, los podios olímpicos. Aquí fíjense, Procter & Gamble hizo un acuerdo con el gobierno de Japón y hicieron una campaña enorme a nivel de todo Japón de recoger residuos plásticos. Como ven ustedes, se recogieron 24 toneladas y media de desechos plásticos en 2.000 puntos desde el 2019. Participaron en empresas locales, organizaciones cívicas y sobre todo 113 escuelas de todo Japón. Todos los podios olímpicos son fruto de una reutilización de esos envases plásticos, incluido limpieza del océano, que nos parece muy importante. Terminados los Juegos, Procter & Gamble se va a encargar de que esto se convierta en juguetes y en otros artículos que puedan servir para la educación. Los uniformes olímpicos, por ejemplo, un tercer caso, todos son con poliéster reciclado. Aquí se aliaron, el gobierno japonés se alió con Coca-Cola. Muy importantes estas alianzas y muy importante la participación de la población. Coca-Cola se encargó de hacer una campaña y a partir de todas las botellas de plástico recolectadas fueron fabricados estos trajes para las autoridades de los Juegos Olímpicos. Quizás el ejemplo más interesante para todos sea el de las medallas olímpicas. Las 5,000 medallas olímpicas han sido fabricadas a través del reprocesamiento de todo lo que llamamos basura tecnológica o basura electrónica, ¿no? Participaron 1.621 municipios. Se recogieron 78,000 toneladas de basura electrónica, incluyendo celulares usados, como ven ustedes en la foto. Y de ahí se extrajeron 32 kilos de oro, 3,000 kilos de plata y 2,200 de bronce. Esto se está llamando ahora minería urbana. Y esto nos parece que es un punto crucial en el caso de la economía circular. Con ello se han producido las 5,000 medallas olímpicas. Y con los dos últimos ejemplos, la antorcha olímpica fue fabricada con todo lo que fueron viviendas temporales a partir de lo que ustedes todos hemos sabido, lo que sufrió Japón en el 2011, el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear, crearon villas temporales y ese material se recogió y con eso se ha fabricado el monumento de la antorcha olímpica, pero además la antorcha olímpica es alimentada con hidrógeno renovable, que además está sirviendo también para vehículos y para otras instalaciones de la villa. Y finalmente, quizás el tema más atacado por la prensa o más tratado por la prensa ha sido las camas olímpicas. Las camas olímpicas se diseñaron a partir de cartón reciclado, ¿no? Y esto equivale a salvar más o menos la vida de 4,590 árboles en vez de hacer camas de madera. Son camas muy ligeras, soportan hasta 200 kilos. Por ahí ha habido el chisme de que son camas antisexuales porque no permiten 2 personas y está comprobado que sí resisten los 200 kilos. Tras los Juegos serán recicladas y los colchones usados para hacer esos productos. Esto es como una síntesis de lo que actualmente nos está ofreciendo Japón como ejemplo
de lo que es una economía circular. Adelante, Silvio. Bueno, como se ven los números, pues no son muy impresionantes con respecto a la producción, pero el hecho de que tanta gente haya participado es un motivo de generación de una cultura de preservación de los recursos naturales y de recircularlos. A continuación, Humberto Sánchez nos va a hacer una presentación. Él es empresario, ha trabajado mucho el tema del reciclaje y está recién llegado de Estados Unidos, donde hizo un viaje en el cual también hizo algunos contactos desde el punto de vista de reciclaje empresarial. Adelante, Humberto. Libera tu micrófono. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, voy a compartir pantalla. Yo no tengo una presentación como lo está anunciando Silvio. Lo que estoy tratando de hacer es una simplificación o entender bien el concepto de economía circular, porque creo que a esto hemos llegado por todo lo que hemos recibido durante las conferencias, varias conferencias en este agradable grupo, y realmente existe la preocupación de qué va a pasar por el mundo si no hacemos nada. Lo primero es que la economía lineal que es la que existía antes, es sencillamente tomar de la naturaleza lo que nos da, qué podemos hacer y después desecharlo y producirlo con desperdicio, y no nos importaba hacia dónde iba ese desperdicio. Y ya se tratara de la comida o cuando se comían un mamut, lo que quedara del mamut ahí lo dejaban para que se lo comieran los chacales o lo que fuera, y después que se pudriera y que pasara lo que pasara. Ahora también sucede con la parte técnica. Compramos el celular y después de que lo usamos ya no sirve, tenemos que comprar otro, lo botamos y no nos importa qué va a pasar con el celular o con el computador, y todo ese desperdicio es lo que tenemos nosotros como economía lineal. En la parte de la economía circular se divide en la parte de lo que son lo llaman aquí nutrientes tecnológicos, que es todo lo que son aparatos, máquinas, y los nutrientes biológicos, que eso es todo lo que nos produce la alimentación. Entonces, aquí lo dividen en dos porque son dos tratamientos similares de recirculación, pero se tratan en forma diferente. Y de allí sale este diagrama, que es el que ustedes seguramente ya lo hemos presentado aquí, ya lo han presentado, que es lo que llaman la mariposa. Y si ustedes ven en el centro, lo que baja perpendicularmente es exactamente la economía lineal. Entonces, la economía lineal está allí, y las alas de la mariposa lo forman la economía circular. Entonces, lo que tiene al final la economía de ambas economías, las líneas que salen hacia abajo, es que se va a tratar ahora de disminuir los desperdicios. Es decir, acá en lo que salen de desechos, ahora hay un propósito de minimizarlos, y eso debe comenzar desde el diseño de las piezas. Es decir, el fabricante de las piezas, desde el momento que está fabricando, tiene que tener en su mente qué va a pasar cuando termine su vida, qué se va a hacer con eso. Y con eso, así comienza la economía circular. Entonces, aquí las dividí las dos. Esta es la parte lineal, como ven, está en el centro de la mariposa. Y acá termina, pues, alcanzan a ver arriba, dice recolección, porque la economía circular comienza con la recolección, y de una recolección bien hecha, consciente. De eso dependerá muchísimo de que se pueda dar una economía circular.
tanto en lo que es biológico como en lo que es tecnológico. Aquí está la parte que ya es más conocida, el ala de la mariposa, que corresponde a la parte biológica. Entonces comienzan a hacerse todos los tratamientos, que van a ver algunos seguramente en la presentación que sigue. Se saca el biogás que hemos hablado aquí y se trata de volver a utilizar todo. Y en la parte tecnológica, que es lo que más nos corresponde ahora, entonces comienza toda una cascada desde la recolección a volver a compartir las partes, lo que se desecha en lugar de desecharlo, entonces compartirlo y empieza desde el mantenimiento. Como ustedes se dan cuenta, muchas de las cosas que están en esta lista de la economía circular es lo que muchísimos hacemos. Yo recuerdo del noviciado, el padre Chucho Caicedo nos decía que a él le duraba una cuchilla de afeitar yo no sé cuántas semanas, y esos Caicedo eran bien barbados. Y él nos decía que él afilaba la cuchilla de afeitar en el vaso para que le durara más. Claro que el concepto que él lo hacía seguramente no era economía circular, sino por pobreza y para mostrar pues, la manera como hacía su pobreza. Pero eso de uno mantener las cosas, de no botarlas, sino decir dónde me pueden reparar el televisor y lo sigo usando, o dónde me pueden reparar la licuadora y la sigo usando, y no decir, no, pues ya está muy vieja, botémosla y usamos otra. El compartir, en lugar de botar lo que nos sobra, repartámoslo, ¿no? Nos sucede mucho con la ropa, que nos vamos llenando de ropa y después no sabemos qué hacer con ella, clasificarla, llevarla a sitios donde podemos compartir como los demás. En eso estamos nosotros muy educados para eso. Reutilizar, por ejemplo, en el plástico, que nos dicen estas bolsas son reutilizables. Redistribuir, reacondicionar las cosas, hacerlas más efectivas para lo que estamos usando. Y fíjense que lo último que estamos poniendo es reciclar. Reciclar es el último punto de cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, parte de la invitación que nosotros tenemos como grupo con ustedes es que nos comprometamos con esta economía a hacer lo que podemos hacer y empezar a hacer un movimiento de economía circular para salvar el mundo. Bueno, muchas gracias. Aquí la economía circular empieza por casa, sigue por la comunidad, en el mismo barrio o en el conjunto cerrado, y después se extiende por la ciudad. No podemos esperar a que el gobierno tome la iniciativa porque nunca la va a tomar. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros que tomar la economía circular y ese es nuestro mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Humberto. Definitivamente lo que estamos buscando nosotros con esta presentación es que miremos hacia adelante y veamos que el futuro depende de nosotros, que hay muchos problemas, pero no nos debemos dejar agobiar por los problemas, así sean muy graves, así haya mucha miseria, así haya pobreza, pero hay cosas positivas y que definitivamente el futuro depende de lo que hagamos nosotros. Voy a compartir ahora un video sobre economía circular. Eh, Perdón un momento.
¿Está cargando? Perdón, ¿están oyendo? Nada. No se ve nada. Ni se No ve. se ve, pero tampoco se oye. Ok, listo. Espera un momentico, yo me retiro acá atrás. Voy a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Se ve ahora la pantalla? No carga, no carga. ¿No carga? Se ve un fondo azul solo. Quizás con un solo clic, Silvio, sobre el icono que estás oprimiendo. Que no se oye, dice. Pues entonces nos fregamos porque yo lo ensayé esta mañana y me funcionó. Compartir pantalla. Ir a Charleston y llamar a Darío. Vuelve a poner compartir pantalla y aparece y escoges el video que nos vas a poner y allí haces clic. Pero claro, pues que... Aquí escoger el video ¿cuál es antes. que vas Tienes que abrir el video antes y Abre el después video ahora. Momento, por favor. Primero de compartir pantalla, abre el video y ahí sí lo comparte. También, sí. Mejor, sale la imagen, pero no la que estás pidiendo, sino otra imagen donde están todos los títulos. ¿Ahí le están viendo o no? Ahí sí. Ah, listo, Dale. perfecto. Alimento Ahora ecológico, material biodegradable y ¿Se está viendo, perdón? Sí. Sí. Sí, se está oyendo. Sí, pero Ok, déjame seguir. Ok. etiquetas que muestran en detalle la energía, agua y emisiones que se ahorran en la elaboración de un producto. De seguro, en más de una ocasión te has cruzado con alguno de estos eslóganes. El ser ecológico o sostenible se ha convertido en una moda más presente que nunca en nuestras sociedades actuales. Y si una empresa de hoy en día quiere ganarse la aceptación de su público, está más que obligada a utilizar alguna de las consignas antes mencionadas. Pero como te imaginarás, el hecho de que un producto de supermercado diga que sea amigable con el medio ambiente, eso no significa que siempre lo sea. Incontables casos de fraude se han encontrado en este nicho de mercado, algunos de los cuales ya he hablado en videos anteriores. Sin embargo, y a pesar de que esta tendencia socava la credibilidad de los consumidores, es decir, la nuestra, hay una doctrina en la industria que se encuentra en apogeo, y que, lejos de ser un simple concepto de marketing más del montón, puede suponer una solución definitiva al impacto ambiental del hombre, tanto para las empresas como para toda la sociedad en su conjunto. Acompáñame en este viaje para descubrir todo sobre esta gran promesa que puede beneficiar tanto a nuestro planeta como a toda la humanidad. ¡Vamos allá! A pesar de que por separado esas palabras son conceptos simples, en su conjunto la economía circular no es fácil de definir, ya que tiene muchas tendencias englobadas bajo un mismo concepto, y su marco teórico puede llegar a ser a veces difuso y delimitado. Pero si tuviera que explicarla en pocas palabras, diría que es un modelo económico que tiene por objetivo maximizar el aprovechamiento de los recursos durante y después de la elaboración de un producto, minimizando la generación de residuos no aprovechables. La economía circular tiene un potencial inmenso, y aún a día de hoy es difícil calibrar qué tan eficiente será en términos de ahorro, pero su filosofía abarca mucho más que tópicos empresariales, ya que se extiende también a cuestiones sociales y culturales. Se estipula que de implementarse algún día podría llegar a generar millones de puestos de trabajo, por lo que, en lugar de solo limitarse a una gestión más eficaz de los recursos, esta doctrina puede significar una transformación que ofrezca nuevas oportunidades laborales y nuevos perfiles especializados.
Sin embargo, no nos precipitemos. La economía circular no puede comprenderse en su totalidad sin contraponerlo con el modelo económico que ha imperado hasta ahora, la economía lineal. Desde el punto de vista ambiental, la economía lineal describe la producción de bienes como un proceso de transformación que inicia con la extracción de recursos naturales y acaba con la generación de residuos. Este modelo basado en extraer, producir, usar y tirar nos está llevando a unos niveles de escasez, volatilidad y de incremento de precios que la economía actual no podrá resistir por mucho más tiempo. Observemos este gráfico. Por simple lógica deductiva, si todos los productos acaban convirtiéndose en residuos, se llegará a un punto en que los recursos se harán cada vez más limitados y su eliminación supondrá un enorme coste ambiental. Para ponerlos en contexto con algunas cifras, se calcula que la población mundial llegará a las 10.000 millones de personas para el 2050, y de todas ellas se estipula que unas 3.000 millones alcanzarán un estatus social de clase media, lo que supondrá una modificación de sus pautas de consumo y la demanda mundial de energía y materias primas subirá drásticamente. Esto puede llevar a una acentuación de la situación de escasez, de la cual, a no ser que se empiece a trabajar con modelos más próximos al circular, generará una gran inestabilidad global. Es aquí donde hace acto de presencia este modelo rompedor. La economía circular pretende instaurar un nuevo paradigma en el modo en que producimos y consumimos para encontrar un modelo económico sostenible y responsable. Incluso las previsiones menos alarmistas admiten que ya en la actualidad tenemos un grave problema de sostenibilidad, por lo que se necesita hacer cambios en todos los niveles para concebir una solución a mediano o largo plazo, considerando la escasez de los recursos que amenazan el funcionamiento del sistema económico. Esta solución no debe servir para ganar tiempo, sino para sentar las bases de una economía del futuro preservando la sostenibilidad del planeta. ¿Y cuáles serán estas bases?, te preguntarás. Se han escrito numerosos libros en donde se intentó responder a esta interrogante. Y si bien en cada uno se tienen enfoques ligeramente distintos, hay un aspecto en el que concuerdan todos: la búsqueda por reproducir artificialmente los procesos de la naturaleza en los procesos productivos humanos para hacerlos más sostenibles. Y si lo piensas con detenimiento, te darás cuenta que esta conclusión tiene bastante sentido. Los sistemas biológicos han evolucionado para prosperar en ciclos cerrados, en donde el concepto de desecho no existe, todo es nutriente. Los ecosistemas son regenerativos, resistentes y funcionan enteramente con energía solar. Tal vez deberíamos hacer lo mismo con nuestras industrias e incluso con nuestros edificios y ciudades. Los sistemas biológicos nos enseñan a ver los desechos no como una consecuencia desdeñosa de un proceso, sino como una oportunidad. ¿Recuerdas los 3 ciclos de la naturaleza que aprendiste en la primaria? La organización subyacente de la vida se lleva a cabo mediante los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. En el primer ciclo, el agua que se evapora de los mares es necesaria para la formación de lluvias, nevadas y ríos cuyos condensados regresarán al mar. En el segundo, el dióxido de carbono que exhalan los animales o producen los volcanes servirá para la fotosíntesis de las plantas, algas o fitoplancton, que a su vez producirán el oxígeno que volverán a respirar los animales. Y en el último ciclo, todo el nitrógeno que guardan los excrementos o materias muertas servirán de abono para el crecimiento de plantas y hongos, que a su vez servirán de alimento para los animales. Adicionalmente, las bacterias del suelo tienen su propio ciclo del nitrógeno. Y así, estos procesos circulares se repiten armónicamente una y otra vez. Si bien esto puede parecer una organización compleja, un sistema es, en su forma más simple, elementos e interconexiones aprovechados para una función o un propósito. La clave para extrapolar esto a la economía circular consiste en realizar un diseño integral de los productos que consumimos para que puedan ser percibidos como nutrientes aprovechables al final de su vida útil. Se distinguen 2 tipos de nutrientes: los biológicos, que pueden ser reincorporados de manera segura en la biosfera, y los técnicos, que no poseen dicha virtud anterior, pero que pueden ser reincorporados al proceso circular de producción mediante reutilización y o reciclaje. La lógica nos dice que es imposible basar todo un sistema económico en nutrientes puramente biológicos y que tengan impacto cero en el medio ambiente. Pero sí es factible y aconsejable hacer un control minucioso de la gestión de los nutrientes técnicos necesarios para cumplir el estándar de regeneración desde el diseño en que se fundamenta la economía circular. Y suena grandioso, sí, pero tú seguramente me responderás a eso que es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podremos lograr algo así?
Bueno, se acabaron tus dudas porque eso es precisamente lo que te voy a mostrar ahora mismo. Te revelaré las 7 estrategias clave que la economía circular nos tiene preparada para llevarnos hacia los 0 desperdicios. Número 1. La economía colaborativa. La economía colaborativa es nuestra primera estrategia. Actualmente hay algunos problemas con la aceptación de su término por considerarse confuso, pero lo que sí está claro es su definición. Es todo un espectro de actividades de recuperación de valor donde la segunda R de la ecología, reutilizar, pasa a un siguiente nivel. Se trata de un sistema económico en el cual se comparten e intercambian bienes y servicios a través de, mayoritariamente, plataformas digitales. Es un paso más allá del modo tradicional de compartir, intercambiar, prestar y alquilar. En la economía colaborativa entran en juego las tecnologías de la información y la comunicación, así como un nuevo sistema de medir la reputación y la fidelidad de las personas. El objetivo es conseguir ser más eficiente en la utilización de los recursos existentes y por lo tanto respetar el medio ambiente. Se trata de compartir entre iguales bienes infrautilizados u ofrecer servicios de cierto valor económico. Dentro de esta coyuntura, las posibilidades de préstamo de productos son diversas, pero para mencionar los casos más famosos y que se encuentran en actual ejecución, tenemos las ofertas de alojamiento a particulares con Airbnb, los servicios de car sharing o automóviles compartidos por parte de Zipcar o la oferta de artículos de segunda mano mediante la plataforma de Wallapop o Mercado Libre, entre otros. Número 2. Suprarreciclaje o upcycling. Evidentemente ya mucha agua ha pasado bajo el puente y puede ser que el concepto de reciclaje te suene un tanto frívolo, pero el reciclaje va mucho más allá que realizar manualidades para la escuela. Se conoce como suprarreciclaje o upcycling a la transformación de un objeto que ha quedado obsoleto o que está destinado a ser residuo en otro producto que puede ser utilizado y que sea de un valor igual o mayor al artículo original. Es un proceso que combina las 3 R's del ecologismo: reduce el consumo de nuevos productos y materias primas y las reutiliza. Empresas de renombre incurren en esta práctica, como Elvis & Kress, que utilizan residuos de tipo industrial para crear productos de lujo. La seda reciclada de un paracaídas militar puede convertirse en el forro de una maleta, por ejemplo. Otras firmas, como TerraCycle, idearon un proceso para aprovechar las colillas de cigarrillos, para fabricar productos industriales como palés para envíos. Y otros emprendimientos independientes pensaron en utilizar las botellas de plástico para fabricar hilos PET, muy resistentes. Usando la creatividad, las posibilidades para encontrar valor en las cosas son infinitas. Número 3. La remanufacturación o refabricación. Si continuamos con las etapas de recuperación de valor de la economía circular, daremos un paso más allá y nos encontraremos ahora con la remanufacturación. Cuando hablamos de remanufacturar, nos referimos a restaurar un producto o componente desgastado que, una vez llegados al final de su vida útil, son reutilizados como recurso para fabricar nuevos o mejorados productos, o sea, de una calidad igual o superior a la anterior. Este sistema permite recuperar una gran parte del valor del producto en forma de materiales, energía y conocimiento almacenado durante el proceso de diseño y fabricación. Tomemos como ejemplo el proceso de remanufactura de un lavarropas. Para su refabricación, primero debemos obtener los cascos o cores, componentes que han llegado al final de su vida útil y que, mediante un sistema de logística inversa, se transportan nuevamente hasta el centro de manufactura. Para el caso de nuestro aparato, el core o casco sería el motor eléctrico que tiene en su interior o su regulación electrónica, que se encuentra en desuso o con avería. Una vez que el core llega al centro especializado, aquí se le aplican los procesos técnicos pertinentes, de manera que al final del proceso obtengamos un producto de una calidad y garantía igual o superior al producto original, comparado con uno de primera mano. Esto tiene de bueno que, a diferencia del proceso de reciclaje, que recupera solo una parte de los materiales y la energía del producto, la remanufactura evita pasar nuevamente por las fases industriales convencionales de desarrollo y fabricación necesarias y permite recuperar la mayor parte de los materiales, energía y los conocimientos que se han incorporado en el producto. La remanufacturación puede tener un amplio campo de aplicación con especial énfasis en la industria de electrodomésticos y automotriz. Número 4. La reparación circular. Aunque este pilar ocupa el cuarto puesto,
Según muchos expertos, se recomienda que sea la primera línea de defensa contra el desperdicio a tenerse en cuenta, pero no tanto por parte de los fabricantes, sino por la de los consumidores. Con lo que se busca con esto es prolongar la vida útil de un producto, ya que se conserva el estado actual, la energía y los materiales del mismo. La reparación circular puede involucrar a pymes, comunidades y empresas sociales para proporcionar servicios de reparación y mantenimientos accesibles y asequibles. En definitiva, tiene el potencial para crear una gran cantidad de puestos de trabajo. La reparación circular, como etapa de recuperación de valor en la economía circular, se tiene en cuenta para los casos donde el reciclaje de productos es extremadamente complicado o poco rentable de realizar. Un claro ejemplo de esto son los teléfonos celulares. Se necesitan literalmente toneladas de materias primas, cientos de personas y enormes cantidades de energía para fabricar la electrónica que utilizamos en la mayoría de ellos. Más del 20% del material de un teléfono se pierde al fundirlo o triturarlo para su reciclaje. Esto es así porque posee metales raros aleados muy contaminantes y muy difíciles de separar. En definitiva, teniendo en cuenta que ningún teléfono celular viejo pudo remanufacturarse en uno nuevo hasta ahora, la reparación como modelo de negocio de la economía circular se ha convertido en una alternativa muy interesante. La mejor oportunidad que se tiene para reducir el impacto ambiental de nuestros dispositivos electrónicos es mantenerlos durante el mayor tiempo posible. Empresas como iFixit son uno de los ejemplos más reconocidos que ofrecen estos servicios para dispositivos móviles, junto con otras como Fairphone. The Café Repair es otra firma dedicada al negocio de las reparaciones, pero extendida a muchos otros dispositivos electrónicos. Número 5. El diseño ecológico o ecodiseño. El ecodiseño consta de la metodología utilizada para diseñar productos industriales en el que el medio ambiente es un factor adicional que se tiene en cuenta durante el proceso de desarrollo de un producto. Así pues, este factor se suma a los tradicionales como el factor estético, los costes de producción o la calidad. El ecodiseño ha permitido obtener enormes oportunidades comerciales y, a su vez, reducir el consumo de productos y recursos, optimizar la calidad, aumentar la vida útil de los productos y trabajar con recursos y energías más sostenibles. Un ejemplo de ecodiseño lo encontramos en los envases. En 2015 ha salido al mercado un contenedor llamado Tetra Rex, el primer envase tipo ladrillo fabricado exclusivamente con materias primas renovables. Incluso lo es su tapón, ya que proviene de la caña de azúcar. Si nos vamos al sector textil, nos encontraremos con empresas como Econil, que ha diseñado un nuevo proceso de fabricación que permite producir nylon 6 a partir de residuos. Esto permitirá que el nylon pueda transformarse una infinidad de veces para ser utilizado en la creación de productos como remeras, medias y alfombrados. En definitiva, si cualquier empresa quiere abogar por el ecodiseño, la estandarización de sus productos para volverse reemplazables con componentes recuperables o biodegradables será fundamental. Número 6. La economía funcional. Como penúltima estrategia de la economía circular, tenemos a la economía de la funcionalidad. La tesis de dicho sistema define las ventajas de vender productos como si se trataran de servicios. Esta práctica permite a las empresas conservar la propiedad sobre los productos y por lo tanto controlarlos del todo. De este modo es posible asegurar un futuro abastecimiento de recursos a partir del aprovechamiento de los productos al final de su vida útil. Ejemplos de esta tendencia pueden extenderse a nichos de mercado muy diversos que ofrezcan servicios como bien sustituto, como en vez de vender coches, vender movilidad en el caso de Uber, o en vez de vender aparatos de iluminación, vender la iluminación propiamente dicha, como es el caso de las lámparas LED proveídas por HP y otras empresas de electrónica. Y por último, número 7, la ecología industrial. Ha quedado más que constatado que las propuestas e ideas mostradas hasta ahora son dignas de tenerse en cuenta si queremos alcanzar una economía de ceros residuos. Pero de nada serviría aplicar todo lo visto si cada actividad de recuperación de valor se llevase a cabo de manera indiferente al resto de las industrias. Es por ello que para lograr un progreso real con grandes transformaciones es necesario que las industrias se integren en un sistema más amplio de infraestructura simbiótica. Y para que esto ocurra será necesario la adopción generalizada de modelos de ecosistemas.
es decir, redes de proceso industriales interconectadas entre sí y que funcionan como ecosistemas en la forma en que comparten recursos, y al hacerlo aumentan radicalmente la cantidad de productos útiles a partir de unos mismos insumos. Esto último puede sonar como algo demasiado exigente y hasta descabellado, pero nada más alejado de la realidad. En la práctica, las redes antes mencionadas se manifiestan en forma de parques ecoindustriales, o EIP por sus siglas en inglés, y se han erigido silenciosamente estos últimos años, pero poseen el potencial para hacer la diferencia. Tal vez el caso más famoso de todos sea el parque ecoindustrial de Kalundborg, oriundo de Dinamarca. En dicha ciudad se ha construido una simbiosis inteligente entre distintos procesos productivos, conformados por una central eléctrica, una refinería, una planta de ácido sulfúrico y otra farmacéutica, una industria de paneles de cartón yeso, una planta de biomasa, granjas acuícolas, porcinas y de cultivo. En el parque las industrias se conectan de la siguiente manera. La planta eléctrica vende la mayor parte de su vapor como fuente de energía útil a la refinería y a la planta farmacéutica. Con el vapor remanente se obtiene calor a partir de los generadores y se utiliza para la calefacción de edificios en la ciudad, así como para calentar invernaderos y las granjas acuícolas. A su vez, la refinería vende gas y agua de enfriamiento a la planta eléctrica y el azufre que produce se envía a la planta de ácido sulfúrico, ya que es un insumo esencial para su fabricación. Mientras tanto, la industria de paneles de cartón yeso utiliza el sulfato de calcio enviado por la planta eléctrica y el gas combustible de la refinería, al mismo tiempo que la planta farmacéutica genera un lodo biológico que es usado como fertilizante en las granjas, y la mezcla de levadura en la producción de insulina se utiliza como suplemento para alimentar cerdos. Gracias a todas estas interacciones, el parque ecoindustrial de Kalundborg ha conseguido ahorrar hasta 240.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono y 264 millones de galones de agua cada año, entre otros ahorros de recursos. Una auténtica maravilla. Imagina cuántos beneficios podríamos generar si integráramos todas las industrias del mundo en un poderoso y resiliente ciclo de interacciones y sin residuos de ningún tipo. De cualquier manera, esto no termina aquí. Este tema es tan interesante que de seguro le dedicaré un video aparte, así que estate atento a mis actualizaciones si deseas verlo. No cabe duda que más temprano que tarde, los humanos deberán abandonar la economía lineal con la que han fundado su civilización, ya que, y por muy tercos que sean, los recursos de la Tierra son limitados y si no desean verse envueltos en un futuro de escasez y contaminación, tendrán que aprender irremediablemente a reaprovechar los materiales de los bienes que ya han fabricado. Sin embargo, hay que reconocer que la transición hacia una economía 100% circular no será tarea fácil. Habrá un largo camino por recorrer, donde la concientización, educación e innovación serán claves para que dicha ambiciosa meta se concrete. Pero si el ser humano reflexiona sobre los enormes beneficios y bienestar que le promete seguir por el camino a la sostenibilidad, no tengo duda que todo el esfuerzo que pondrá para hacerlo realidad habrá valido la pena. Espero que hayas disfrutado del video. Bueno, pues este es una presentación bastante completa de lo que es la economía circular con sus 7 aspectos que son complementarios definitivamente. Yo no sé si alguien tiene algún comentario, pueden alzar la mano o Álvaro. Perdón. ¿Quién? Fabio, habilita tu micrófono primero. Adelante. Sí. ¿Ya? Ya listo, Fabio, estás listo. No, pero sorprendido y gratamente sorprendido. Me parece supremamente interesante todo y tengo que aceptar humildemente que al respecto no tenía noción. Tenía la inquietud, pero no el que se haya comenzado este movimiento tan bien organizado y al cual tenemos que llegar tarde o temprano, por lo menos las generaciones que vienen. Gracias. ¿Algún otro comentario? Reinaldo.
Gracias, gracias Silvio y equipo por ponernos al tanto de un nuevo concepto que estoy seguro la mayoría estábamos bastante ignorantes al respecto. Me pareció muy interesante es que no se hizo o no se presentó un criterio de fondo que me parece que sería interesante que lo pudieran abordar. Es el criterio del cambio de producción capitalista sin autocontrol del impacto global en el medio ambiente. Toda la economía está basada en que se mantiene el sistema de producción actual. Entonces no se pone en cuestionamiento que ese podría ser también un punto integral de toda esa economía. El sostener la producción mundial con el sistema capitalista de producción actual es imposible de llegar a una economía de reciclaje. Hay un criterio que no parece estar muy claro y que me parece fundamental incluirlo en esa presentación. Y es que no tenemos permiso para explotar el planeta sin control, sin importar el impacto que esa producción tenga en el planeta mismo. Y ese debe ser incluido como parte de la propuesta, porque al final y al cabo es una invitación a la responsabilidad colectiva que tenemos, no de explotar y aprovecharnos del planeta, ¿no? Sino de cómo manejarlo responsablemente para que nos dure por muchas generaciones en el futuro. Entonces, eso es parte que creo que es parte de del elemento de educación de la nueva cultura que debe emerger y nosotros podremos ser parte de eso. Es que hay que cambiar el criterio de que el mandato bíblico de malentendido de ir y hacer uso indiscriminado del planeta indefinidamente, pues ese ya no puede ser un criterio que podemos seguir sosteniendo. El ritmo de producción y explotación que el sistema capitalista ha hecho es imposible de seguir sosteniéndolo indefinidamente, eso ya está claro. Entonces también tiene que haber un cambio en la mentalidad de la producción. También me parece que le hace falta es un criterio de reducción de la producción de lo innecesariamente y totalmente desechable, que exige un consumo descontrolado de materias primas naturales no renovables. Entonces estamos inmersos en una cultura completamente de lo desechable. Lo que alguien apuntaba del afilar las cuchillas del padre, ese criterio ya se está esfumando a una velocidad impresionante. Nosotros ya no estamos acostumbrando que compramos para que dure una cosa, el criterio del productor que sea mínimamente 1 o 2 años, se bota y se reemplaza por algo más moderno, más actualizado, más funcional, lo que tú quieras. Pero el criterio de durabilidad se está esfumando colectivamente. Y entonces en ese momento, consumismo porque hay que consumir, porque hay que consumir, porque hay que consumir, independientemente de la cantidad de residuos que nosotros como consumidores individuales o colectivos aumentamos al volumen de todos esos residuos que si no se hace algo con ellos, pues no hay economía circular que pueda resistir. Me parece que podría ser un punto de reflexión interesante y de ver qué manera nosotros podríamos contribuir para que la generación que viene después de nosotros adquiera ese nivel de conciencia, de responsabilidad. Por lo que yo entiendo de las dos adiciones que tú le propones a esta propuesta, empezaría por la segunda, la utilización de los recursos. Yo creo que el primer punto que pusieron de economía colaborativa y maximización de los bienes existentes, por ejemplo, Airbnb, por ejemplo, Uber, esa es una parte de no tener más de los productos necesarios
sino la maximización de los existentes. También el cuarto punto, que es la reparación circular, es cambiar la mentalidad como hacían antes, pues que todo se reparaba. Ahora ya llegamos a una economía en que nada se repara, se bota, porque vale más la reparación que el nuevo. Entonces es una parte integrante también de esto. Y el tercero es la economía funcional, el de que las empresas empiecen a vender no productos, sino servicios de los productos. Por ejemplo, ponían el caso allí de no vender bombillas, sino iluminación, porque las bombillas quedarían en el poder de las empresas y las podrían recircular. Entonces yo sí creo que fundamentalmente la economía circular está apuntando a lo que tú mencionaste. Minimizar el uso de los recursos, minimizar los desechos, maximizar el uso de los recursos. En cuanto al primer punto, ese sí es más complicado porque pues puede ser que sea una economía circular con una mentalidad capitalista salvaje, ¿sí? Entonces, ese sí sería un punto que me parece que es para tener en cuenta, porque definitivamente cuando pusimos allí los objetivos de desarrollo sostenible, pues la superación de la pobreza, del hambre, todo esto pues tiene que requerir un imaginario distinto de sociedad, ¿no? Adelante, Carlos. Ahora, yo no soy un experto en... Perdón, adelante, se me olvidó Reinaldo. añadir algo, Silvio, se me olvidó añadir algo, otro elemento que me parece tan importante como todos los que has anotado, y es el nivel de la responsabilidad en la producción. Acabo de ver un video que sacaron en Indonesia de uno de los ríos más importantes de Indonesia, que está plagado a lo largo de todo su fluyente, desde donde nace hasta donde desembocan en el mar. Es la producción, el montaje de fábricas a lo largo del río que hacen todo lo posible por evadir cualquier responsabilidad de cuáles son los desechos que tiran al río. Y eso no es en virtud de que no conozcan cuáles son los desechos que no deberían dejar llegar al río, que son causantes de toda la problemática que tú has anunciado en la economía circular de desperdicio. Estas fábricas que producen básicamente de textiles, agroquímicos, petroquímicos y fertilizantes y todo eso, ese tipo de cosas, no filtran lo que llega al río. Entonces los residuos tóxicos que llegan al río vienen básicamente envenenados. Ese río lo han convertido en la cloaca más grande de todo el país, en donde ya los mismos campesinos que antes eran los más grandes productores de arroz para todo el país y la región, se ha envenenado tanto el subsuelo con estos residuos químicos que ya no produce el arroz, no pueden producir el arroz. Sin hablar pues de todos los efectos que tienen cuando se meten en esa agua los muchachos o las personas en las enfermedades cutáneas que les salen por el efecto de los químicos que hay ahí. Entonces me parece que debería meterse en esta cosa la responsabilidad y el paralelo sistema de control de los estados de que todas estas empresas que producen estos desechos tóxicos realmente tengan control, porque lo contrario van a hacer cualquier cosa para evadirse el ahorrarse lo que tengan que hacer, introducir para no dejar de esos desechos tóxicos llegar a las fuentes de agua. Sí, ¿no? Lo que tú dices es cierto. Yo creo que esto está planteando un cambio fundamental con respecto a los residuos y el caso concreto del parque industrial de Karlsborg, donde veías que se utilizaban los desperdicios. Entonces es toda una cultura con respecto al sostenimiento del planeta también. Adelante, Carlos.
Buenas tardes y un saludo para todos. Pues yo sí estoy muy satisfecho de la presentación como tal de la economía circular. Lo que pasa es que implementar la economía circular requiere, sí, muchos campos más que intervengan en esa implementación. En algunas de las reuniones anteriores tocamos un tema que tiene que ver directamente con esto y es directamente que estamos y necesitamos una crisis civilizatoria que nos lleve a una transformación cultural, pero en todos los campos. Es decir, si no hay una actualización o una renovación de la política, no habrá economía circular. Si no hay una reevaluación de la economía, no solamente del capitalismo, sino del socialismo, si no hay una renovación de conceptos religiosos y culturales, no habrá una economía circular funcionando. Lo que dice Reinaldo, sí, son complementos, pero como tal, la exposición de la economía circular, sí, circular me pareció muy completa y muy clara, pero hago énfasis en que se necesitan elementos adicionales que complementen y ayuden para que esto se dé. Un cambio cultural requiere muchos años, 2, 3, 4 generaciones para que se dé realmente. De manera que desde ese punto de vista estoy muy de acuerdo con la presentación y agradezco la presentación del grupo. Me hago una pregunta, no sé si habrá una respuesta para eso acá. Promover la economía circular no requiere una cantidad de energía adicional que nos lleve como a seguir consumiendo y agotando el planeta. No requerirá más energía eléctrica y por lo tanto utilización de los ríos. Bueno, y como eso muchas cosas más, implementos químicos, por ejemplo, para lograr llegar al poliéster recuperado se necesita energía, agua y elementos químicos que, caramba, ¿de dónde se van a sacar? Entonces mi pregunta es, no, lo uno no es lo otro, el paso hacia la energía circular no nos lleva otra vez a la energía, a la economía lineal y nos obligue entonces a seguir consumiendo este planeta. ¿Tendrán razón los astrónomos que están buscando vida o la posibilidad de vivir en Marte o en otros sitios? Esas es como mis inquietudes del grupo. Antes de darle la palabra a Jorge Luis, quisiera comentar lo siguiente. No, definitivamente, yo creo que la economía circular no es la solución, no es la solución. ¿Sí? Definitivamente tiene que haber cambios de políticos y de muchos imaginarios que tenemos en este momento que realmente pues, nos llevan a la situación que tenemos ahora, que es buena. Yo sigo insistiendo, hay cosas muy complicadas, pero la situación que tenemos en este momento es buena, con muchos problemas. Y incluso en una charla de Petard decía que hasta este momento de la charla siguiente, él es un ingeniero mecánico y trabaja en Chile, que se han extraído 500.000 millones de toneladas de níquel y que esa cantidad es la que se requiere en los próximos 30 años. Entonces, la extracción va a seguir. La extracción va a seguir. Cuando se habla de baterías eléctricas, eso también requiere otros materiales, otros minerales. Entonces, lo que se está buscando con la economía circular, lo que yo entiendo es reutilizar al máximo lo que se usa, no seguir sacando y botando. Pero bueno,
pero definitivamente pues esto requiere un cambio cultural que es el que tenemos que realmente propiciar nosotros en este momento. Adelante, Jorge Luis. Yo quisiera tocar un punto más concreto para no quedarnos tan en políticas, en cuestiones más macro, sino ir más bien a lo micro para ver que esto ya está sucediendo. Yo quiero contar dos experiencias que he tenido personalmente, ¿no? En mi casa, en la casa de mi hijo mayor en Lima, con dos chicos que ahora acaban de cumplir 15 años. Estos chicos comenzamos con ellos desde muy chiquitos a reciclar y a reciclar separando materia orgánica en la casa, lo que sobraba de las comidas, de todo lo que era metal o cartón o papel. Eso con esa plata los chicos comenzaron a venderle a una empresa que recogía residuos sólidos. No solamente ya no se botaban, sino que ya hay empresas, y en Colombia debe haber, y en las grandes ciudades debe haber empresas que compran residuos orgánicos para producir diferentes compost, etcétera. Pues estos chicos comenzaron a hacer eso y comenzaron a ver que eso daba plata. Y ahora ya, cuando tienen 14, 15 años, han comprado piezas para construir sus propias computadoras y les ha salido 75 veces más barato que lo que hubiera sido comprar el aparato nuevo. Es un primer ejemplo de ver cosas que ya se están haciendo realmente, y lo que decía Humberto es muy importante, es comenzar por casa, ¿no? Y ahí me quiero centrar también. Yo he tenido la oportunidad de comprar un departamento en Lima hace 2 años, año y medio, que ha ganado varios premios verdes. Y es muy sencilla la metodología que ellos tienen. Ellos, como parte de la construcción del edificio, y aquí pienso mucho en Gabriel y en Estela, ¿no? Que pienso en Oikos, que podían tomar ese sistema, incorpora un sistema de riego por goteo, ¿cierto? Todo computarizado al edificio. Cada departamento tiene su macetera para sembrar planta, lo que quieras, y esto está alimentado automáticamente, centralmente, por un sistema de riego por goteo. Entonces, son cosas que ya se están comenzando a hacer y cosas que son posibles hacerlos en la casa. Esto de la selección de basura, de separar la basura, es un juego con los niños. Los nietos aprenden rapidísimamente esto, y ese es un mensaje, ¿no? La basura es plata. Y un último ejemplo muy concreto, me refiero a la misma gente del edificio donde tengo yo mi departamento. Ellos es una comunidad de 14 núcleos familiares, hay 14 departamentos allí, se han puesto de acuerdo para utilizar los carros, no que cada uno salga en su carro, esto de la economía compartida, ¿no? Entonces, mi carro, en vez de sacarlo todos los días, como me asocio o me pego a alguien que me puede llevar, ¿cierto? Mi carro solamente sale 2 veces por semana. Economía de recursos, economía de gases de carbono, y eso me parece importantísimo. Y lo último, con respecto a la pregunta de Carlos, tenemos que pensar en las energías renovables. Las energías renovables son circulares también. Ya no es la electricidad producida con elementos de carbono, como el petróleo, como la gasolina, sino simplemente con estos nuevos gases o nuevas materias que realmente permiten la circularidad. O sea que hay economía también. Y ahora que lo estoy viendo aquí, quiero que Alberto tiene un ejemplo muy concreto de un amigo en Cali. No sé, Alberto, si nos podrías contar sobre esta hacienda que tiene tu amigo, donde también están haciendo ya algunas experiencias de ese tipo. Y nosotros en el grupo habíamos comentado la posibilidad justamente que esto podría ser realmente, como grupo, podríamos comenzar a tener algunas experiencias de estas. Eso es todo. Gracias. Alberto, ¿tienes algo que comentar? ¿Estás hablando de Alberto Jaramillo?
Pues yo creo que es Jorge Luis. Humberto. Sí. Humberto. Humberto, perdón. Alberto tenía el ejemplo. Claro que sí. No, qué pena. No, ese se refiere a, lo había comentado yo, de un caso de Humberto Jaramillo. Y yo invité a Humberto Jaramillo pues a la reunión a ver si nos podía contar. Infortunadamente él tiene clases en la Javeriana precisamente los jueves por la tarde y por eso no nos ha podido volver a acompañar. Era un caso que yo comenté con él a principios o a finales del siglo pasado, como en los años 90, 95. Él participó en el desarrollo de un generador eléctrico con base en gases pobres. Y la idea era desarrollar un sistema para poder producir gas pobre con los desperdicios de la caña de azúcar acá en el valle y con eso generar energía. Ese era el proyecto de él y eso lo estaban haciendo en una hacienda que queda aquí en Jamundí y al pie de Cali. Creo que tiene como 52 hectáreas la hacienda, muy grande, y comenzaron a hacer una economía integral. Ellos, con todos los desperdicios, fabricaban el compost lo utilizaban para la parte del campo, y tenían vacas, y con las vacas entonces iban haciendo absolutamente todo, sacaban, tenían búfalas, y con los búfalos reemplazaron los tractores. En lugar de usar tractores, comenzaron a usar los búfalos. Era bastante interesante. Infortunadamente, pues él no nos pudo acompañar y lo dejamos pues para otra ocasión, que fue un impulso que se estuvo dando y pues no tuvo éxito. Pero Humberto Jaramillo nos podrá explicar y será un gusto poderlo tener aquí también. No entiendo. Con respecto a qué hacer, que mencionaba Jorge Luis, yo invité a Carolina Jaramillo, la hija de Alberto e Isabelita, a que nos acompañara hoy. Desafortunadamente ella tenía un compromiso y dijo, yo no puedo acompañarlos este jueves, pero en cualquier otra ocasión los puedo acompañar, y yo sugiero que tengamos una reunión con ella para que botemos un poco de corriente a ver qué podemos hacer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel institucional. Obviamente que la economía circular pues no es solamente la parte de la manufactura, pero yo sí creo que valdría la pena que nos reuniéramos con ella en una especie de taller a ver qué podemos hacer, porque yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo y que nosotros no estamos haciendo a nivel personal y familiar. Entonces, si gustan, podemos programar para el futuro una reunión con Carolina Jaramillo y hacer un taller al respecto. Carlos Posada, adelante, y luego Reinaldo. Brevemente, para complementar lo que se ha dicho tanto por Humberto, Jorge Humberto y tú, con respecto a lo de Carolina, se podría complementar invitando a Juan Camilo. Mario Vélez se salió, pues de cámara. Jaime, apaga tu sonido, por favor. Decía que podíamos invitar a Juan Camilo Londoño. Desafortunadamente no está aquí con nosotros. Él tiene dentro de su compañía, que se llama Energía y Potencia, tiene un área dedicada a la energía solar y está con nosotros en nuestra unidad residencial, en nuestros edificios, está cotizándonos la utilización de la energía solar para la piscina, el calentamiento de la piscina y la iluminación de todas las unidades. Creo que puede tener datos bien interesantes. Juan Camilo Londoño. Gracias. Ok, adelante Reinaldo, activa tu micrófono y luego Humberto. Me permito sugerir, creo que no me equivoco, Julio Botero es uno de los, ¿lo conocemos? ¿Alguien? ¿Julio Botero? ¿Qué? ¿Botero? Julio César Botero. Sí, César. Él tiene
él está involucrado durante muchos años en cómo llegar a hacer una agricultura alternativa, utilizando básicamente toda esta idea de economía circular, en donde la reducción del consumo de agua es absolutamente increíble y la capacidad de producción agrícola es mucho mayor en recintos muy controlados que no necesita campo abierto, sino más básicamente espacios cerrados. Yo creo que sería un aporte muy bueno porque podría ser una interesante forma de inversión en algo que realmente va a ser el futuro de la agricultura donde no hay tierra. Ok, gracias. Adelante, Humberto. Es muy interesante los comentarios, particularmente Reinaldo. Muy interesante lo que cuestionaste sobre si se puede hacer economía circular sin partir del capitalismo, lo cual nos llevaría a unas discusiones bastante largas, monumentales, y yo creo que el problema es decir, está más cercano. Yo los invito a que ustedes revisen en sus casas cómo están manejando los desperdicios. Si realmente nosotros conocemos qué es lo que se puede reciclar y qué hay que hacer para que se pueda reciclar. Cosas tan sencillas como echar a la basura un vaso que se quebró sin pensar de que hay una persona que puede estar revisando esas basuras y se pueda cortar. Son cosas sencillas como esas que tenemos que repensar. Y yo propondría, y si podemos hacerlo con Carolina Jaramillo, que nos indique quién nos puede a nosotros enseñar realmente cuál es el reciclaje. Mucha gente dice, es que yo separo, pero cuando llega aquí el camión de la basura, eso lo revuelven todo, entonces, ¿para qué separo? ¿No? No, es que yo ¿para qué pago impuestos? Y después de que yo los pago, los políticos se los roban todos, entonces yo no pago impuestos mejor. Es un ejemplo parecido, pero entonces yo lo que quiero es insistir en la necesidad de unos compromisos sencillos de parte nuestra, que aquí hemos hablado mucho de que nos comprometamos y que qué vamos a hacer. Pues esto es un compromiso muy sencillo. Comencemos a preocuparnos por qué estamos haciendo nosotros con nuestros residuos, qué estamos haciendo nosotros cuando necesitamos y se nos dañó el televisor, qué tenemos, y la mayoría de nosotros contestamos, no, pues sencillamente lo desecho en estos sitios que hay de desechar y me compro otro y busco otro que tenga tecnología más, lo mismo con el celular y todo, y nosotros estamos metidos en esa carreta de capitalistas que nos metimos y tenemos que empezar a crear cultura con nosotros y con nuestros hijos y con nuestras familias y con la gente que está alrededor, con el mismo conjunto donde vivimos. Es la manera de empezar. Esa es como la invitación que yo quisiera que a ver si empezamos a funcionar en esto, ¿no? Ok, gracias, Humberto. Entonces, pues Eduardo estaba pidiendo la palabra. Eduardo ¿Quién? estaba pidiendo la palabra. Perdón, adelante, Eduardo, no te había visto. Hola, ¿qué tal? Aquí en Francia ya hay muchas cosas de estas que se están haciendo. Pongamos, aquí en el edificio o en todos los edificios hay 3 canecas diferentes. Una para los desechos normales, otra para todo lo de vidrio y la tercera para cartones, latas, periódicos, etc. Y naturalmente hay 3 carros de basura que pasan diferentes días. Uno el que recoge los desechos normales, otro día viene el del vidrio y otro día el de las cosas reciclables. A nivel de alimentación, pongamos, los alimentos tienen una fecha límite, pero en realidad después de esa fecha límite se pueden consumir durante, depende de qué tipo de alimentos, 4, 5 o 6 días después. Luego están abriendo tiendas donde venden esos alimentos. En cuestión, y también en cuestión de comida, creo que eso es algo oficial.
los supermercados no van a poder botar la comida que ya ha llegado a ese límite, sino que se la tienen que dar hay un banco de comida y están los restaurantes du Coeur, que es un restaurante que organizó un tipo aquí en Francia, un cómico, en que dan comida a la gente necesitada. Entonces, esa comida, inclusive muchas veces, 2 o 3 veces al año, a la salida del supermercado, los del banco de comida, a la gente que entra le dice, si quiere, compre una bolsa de espaguetis y me la da. Entonces, así con ellos pueden ayudar durante todo el año. En cuestión de electrodomésticos, las almacenes que venden electrodomésticos tienen también su container donde usted deposita las cosas que ya no usa o que están malas, inclusive un secador del pelo o para lavarse los dientes eléctrico, etc. Y hay otros sitios también donde usted los puede llevar, los arreglan y los venden. En cuestión de ropa también hay cantidad de almacenes que venden ropa usada, pero que está en muy buena calidad. Y en las calles también hay containers para la ropa que uno, en vez de botarla a la caneca, las ponen en esos containers y hay sociedades que vienen, las cogen y las transforman porque eso sirve para cantidad de cosas. O sea, hay una cantidad de cosas prácticas que se pueden hacer partiendo de la casa tuya. Yo tengo la caneca normal, la caneca, la otra para los tarros y otro, pues bueno, los vidrios sí, las botellas las pongo a un lado y después las bajo aquí en el edificio. Pero también eso es una política oficial porque eso es en toda Francia. De modo que hay que empezar, como decían, por uno, por el conjunto, por la ciudad y en definitiva también el gobierno tiene que tomar pilas en el asunto. Bueno, esas son cosas prácticas que pueden servir. Gracias, Eduardo. Bueno, pues entonces hablaríamos, adelante, Isabelita. Sí, a ver, me ha gustado mucho la conferencia y yo creo que esto nos va creando cada vez una conciencia que nosotros tenemos un gran poder en las manos. Nosotros somos la demanda de los productos, nosotros. Si yo cuando voy a comprar algo exijo que lo que estoy comprando esté de acuerdo con los planteamientos que aquí se hicieron, pues eso es muy importante. Si voy a comprar un vestido, saber si quiero saber de dónde procede, si quiero comprar en mercado, que eso es como más fácil, de frutas y verduras, de dónde viene, si quiero comprar un apartamento, si puedo exigir que tenga energía solar, que tenga reciclaje de aguas, que tenga posibilidades de tener jardines hidropónicos. Eso soy yo el que estoy exigiendo. Entonces a mí me parece que nosotros, con esta conciencia que cada vez es más grande y más fuerte, sí podemos aportar algo muy importante, que es exigir el tipo de producto que nosotros queremos comprar. Quería pues decir eso también. Gracias, Isabelita. Pues entonces con eso comprometes cada vez más a Carolina con esos comentarios. Entonces, si ustedes gustan, nosotros hablamos con Carolina y con... ¿quién fue el otro que sugirieron? A Juan Camilo. Con Juan Camilo y preparamos un taller y le decimos a Darío que nos lo ponga en la agenda. Si ustedes gustan, nosotros tenemos otro video de 12 minutos en que Petar Ostovich, que es la persona que más ha trabajado economía circular aquí en América Latina, es como el líder de este movimiento que empezó en Europa, nos habla de economía circular, de la cuarta revolución industrial y de lo que él está haciendo. Entonces me va a permitir compartir
No, no se te olvide que primero tienes que abrirlo y después compartes. ¿Están viendo la pantalla? Sí, pero no ¿Aló? vemos sino la lista de videos. Tienes que cerrar esta, abrir el video y ahí compartirlo. Es lo que te dijo. Perdón un momentico. ¿Están viendo la pantalla ahora? Vale, muy bien. Correcto. Sí, perfecto. De nuestro país para impulsar la innovación social y ambiental. No se oye. Se detuvo. Quedamos sin audio, Silvio. Se detuvo la proyección. Se desapareció Silvio. Darío, quedaste de nuevo de anfitrión. Darío Gamboa. Yo creo que tenemos un problema técnico. Darío no está. Él nos dijo que se iba a las 4 de la tarde, que tenía... Y Silvio salió a quiete. Y Silvio, tal vez tratando de arreglar el asunto, le pasó otra vez el comando al que lo tenía al principio, que era Darío. Y no sé si Darío lo podrá coger, porque no está. Entonces no sé si alguno de ustedes tenga la habilidad para tomar la administración de la reunión y devolvérsela a Silvio. No, mientras Silvio vuelve a reponerse, ¿por qué no? Si hay más intervenciones, más apuntes, más reflexiones. Yo tenía 2 puntos que añadir que me parecen interesantes. También con la preocupación que manifestó Carlos Posada. Yo veo que cuando él hablaba de una crisis grande, de una crisis de civilización, justamente eso está tomando mayor impulso justamente por la pandemia. Todo lo que ha hecho Japón, o gran parte de lo que está proponiendo, es justamente inspirado en la pandemia. La pandemia nos está haciendo, por ejemplo, el regreso al campo, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, hay más de 1,5 millones de personas que han regresado al campo porque se dieron cuenta que las ciudades no podían darle la calidad de vida que estaban buscando. Entonces, hay un regreso al campo, hay una reapreciación de la producción de comida natural. Entonces creo que eso ya nos está haciendo pensar en una serie de quiebres civilizatorios, como lo decía Carlos. Y la otra cosa que yo quiero comentar es que tanto Silvio, Colombia como Perú, como Chile, están avanzando mucho en esto. Y ya hay una red latinoamericana no está pasando, para los que estén más interesados, pueden buscar el nombre de Petar Ostoy. Y Petar es líder, como decía ahora Silvio, de varios movimientos internacionales y de una organización latinoamericana que está apoyando a los gobiernos para que realmente den la transición
a todo lo que es cultura de economía circular. Creo que eso es importante saberlo porque hay muchos ejemplos realmente. Yo me acuerdo que yo hace como 20 años visité Corona en Bello, Antioquia, o en Itagüí creo, o en Envigado creo que era. Y Corona estaba fomentando todo un proyecto de cultura hidropónica que comenzaba justamente con el jardín de tu casa. Tú podías tener cultivo hidropónico en tu casa, en tu azotea, en tu balcón. Incluso vendían kits para niños. Yo no sé si ese proyecto terminó o en qué haya quedado, pero era absolutamente revolucionario producir hortalizas en tu casa a través de la hidroponía. Y había desde kits para niños, como les cuento, infantiles, a su medida, para que tuvieran 4 o 5 maceteros para que pudieran sembrar allí con hidroponía. Creo que ejemplos hay muchos y creo que no los conocemos todavía y eso nos puede dar muchas luces. No pudo volver Silvio, ¿no? Hablé por teléfono con él ahorita y por el teléfono escuché que él estaba oyendo la conferencia, entonces él estaba, yo creo que está convencido de que la estábamos viendo. Entonces me dijo así, lo voy a reparar, pero no veo que entre. Que no sé quién quedó de administraciones, de administradores, y quedó Darío, pues entonces yo creo que... No, lo que pasa es que Darío dejó abierto un computador que es el que está haciendo la grabación, pero él no la está oyendo. Claro. Por eso aparece como anfitrión y no se acaba la reunión. Si hubiera solo sido anfitrión Silvio, al salirse él hubiéramos quedado todos por fuera. Pero por eso no se cerró la reunión. Olga, aquí tengo a Silvio, un segundo, a ver. ¿Qué hubo, Silvio? No, Humberto, no, se me cayó aquí el internet. Si quieres, termina tú la reunión. Bueno, entonces ya con esto ya te puse en altavoz y te hemos escuchado. Vamos a tratar de redondear entonces. Lamentamos tu caída de internet. Hablamos luego. Humberto. Sí, un momentico. Olguita está pidiendo la palabra. ¿Quién? Bueno, hola a todos. Olga. Hola a todos. Yo creo que la conciencia, es decir, la semilla ya se sembró. Y nuestra responsabilidad en este momento es con los niños. O sea, empezar la educación y ver que en los colegios haya una educación fuerte en cuanto a reciclaje y reconversión de elementos, los cuales yo creo que ya empezó. Los niños son conscientes, los niños están cuidando el medio ambiente. Ya a nosotros nos toca de seguir el ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, aquí en nuestro edificio, cada apartamento recicla todos los elementos de acuerdo, como dijo Eduardo, en 3 recipientes distintos o bolsas diferentes. Ese reciclaje se le da a las personas que nos ayudan en el trabajo de oficios varios. Ellos venden ese reciclaje y acá viene un vehículo a comprarlo cada 8 días. Eso es otra alternativa buena porque hay un incentivo un poquito para los muchachos que nos colaboran. Ahora, una cosa así muy compleja que tenemos la humanidad entera es la sociedad de consumo. Y eso está en las propagandas, está en la televisión, está ahora en los medios, que tú no puedes ver un artículo bueno porque te salen 3 y 4 propagandas al tiempo. Es la sociedad de consumo la que tenemos que aprender a controlar. Eso es complejo. Y otra cosa es que hoy los artículos son prácticamente desechables. Por eso, como Humberto decía, el cambio de televisión. Ya a ti no te reparan muchas cosas porque hay un límite de repuestos. O sea, hay unos televisores de hace 5 años a los cuales ya los repuestos no se los consigues. Aquí en Medellín sí hay, la gente es muy industriosa y le arreglan prácticamente a uno todo, pero en la mayoría de los sitios te dicen, no, ya eso ni lo arregle porque ya no hay el repuesto. Entonces son muchas cosas que se juntan
pero igual no podemos ser pesimistas, sino dar nuestro ejemplo y pregar con la juventud, que es la que nos está ayudando en todo esto, pienso yo. Yo quiero también aprovechar que estamos acá para contar también, hay unas bodegas aquí en Medellín, hay una donde reciclan el plástico y producen lo que llaman la madera plástica. Eso es una parte como de reciclaje y se está estudiando aprovechar los techos de esas bodegas para poner paneles solares y cambiar la energía que ellos consumen, la energía de EPM, por energía solar. Hay dos empresas, una aquí en Itagüí y otra en Girardota, que se dedican a los plásticos, consumen mucha energía, y entonces está estudiando con otra empresa distinta pues de la de Juan Camilo, que también produce eso, que poner paneles solares en los techos, o sea, para también utilizar eso. Y a Humberto le cuento también que el amigo que está cambiando los tractores por búfalos, yo ya tengo dos razas de búfalos, uno es John Deere y el otro es, ¿cómo se llama? La maquinaria amarilla. Ya los tengo como seleccionados. Komatsu. Listo. Goyo, ¿por qué no la propuesta que usted... Mire, hace muchos años, a raíz de la encíclica del Papa de ahorrar agua, entré por una onda que me perdona un poco las mujeres si les molesta el cuento, pero el cuento es muy sencillo. ¿Ustedes se acuerdan de la mica de los abuelos que tenían debajo de la cama? Entonces resulta que cada orinada de un hombre son unos 200 centímetros cúbicos. Y para eliminar esos 200 centímetros cúbicos botamos de 8 a 10 litros de agua en el inodoro. Entonces eso en el día suma una cantidad de litros de agua. Si uno coge una botella de estas de yogur, que tienen la boca un poquito más ancha, y orina ahí y cierra, no hay olores, que es parte de lo que les molesta a las señoras en la casa, el olor de los orines de hombres, y va acumulando, y cuando hay notas mayores, pues bota esa agua. Ahora, si está en el campo o tiene un jardín, eso, como lo hacían las abuelas, eso es parte de la mica que servía para abonar el jardín. Pero eso sumado al cabo de un mes alcanza a ser casi el metro cúbico de agua de ahorro, y en el año pues son de 12 a 15 o más metros cúbicos de agua. Si eso lo hacemos todos, bajamos sustancialmente el consumo de agua potable en la historia. Esa era la idea. Listo, voy a afinar la puntería. Los ingleses, no sé si ustedes se enteraron hace unos años, promovieron una campaña nacional masiva para que los hombres orinaran mientras se bañaban en la ducha. Luis Guillermo tenía interés de conversar. Dale. Sí, simplemente para comentar dos puntos en los cuales veo que en Medellín se está haciendo. Va en dos aspectos. Las tapas plásticas de todos los envases las están recogiendo para luego reciclarlas, en vez de botarlas común y corriente en la basura, como cualquier, con los papeles o cosas de esas, las están reciclando. Entonces las estamos guardando y las enviamos a un sitio en donde las reciclan. Y con eso están haciendo otro tipo de obras, pues, de cosas. Y lo mismo en botellas de esas grandes, tipo Coca-Cola, 2 litros, etcétera. En esas botellas, mucha gente está metiendo todos las envolturas de mecatos, los bolsas de plástico pequeñas, o que uno acumula mucho, por ejemplo, cuando va a los mercados, y todo eso bien apilonado en las botellas. Con esas botellas están construyendo incluso casas.
Eso era todo. Gracias, gracias, es interesante. Sí. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Yo creo que ya es suficiente y corregiremos los errores técnicos cometidos hoy con nuestro maestro Darío después cuando lo tengamos a disposición para ver si mejoramos. Pero bueno, había que lanzarnos a la piscina, lo hemos hecho. Esperamos que haya sido un tema interesante para todos y como decíamos antes, tenemos que seguirlo. Creo que gracias a todos. Gracias, muy interesante todo, muchas gracias. Muy bien, de verdad que sí, muy interesante. Vamos a seguir el consejo de Goyo o el consejo de Jorge Luis. Claro. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. La hermana de Miriam nos va a hablar del Caquetá, la colonización y el conflicto. Correcto. Tema. Listo. Muy bueno. Okay. Un abrazo a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Luego. Chao, chao. Chao. Chao.